Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama clasificación de los números reales. Entonces, para empezar el tema, primero vamos a tener que definir cuáles son los números reales. Entonces, ahí tenemos la definición, se las leo. Los números reales son todos aquellos que se pueden representar en la recta numérica. Como ustedes se están dando cuenta, yo aquí ya previamente dibujé una recta numérica. Entonces, lo que vamos a hacer son algunos ejemplos de cómo representar a los números reales. Ojo con lo que dice la definición. Los números reales son todos aquellos que se pueden representar en la recta numérica. Esto quiere decir que yo puedo realizar esta operación. Vean, tengo menos la raíz de 9. Entonces sabemos que la raíz de 9 es menos 3. Por lo tanto, quedaría representada en la parte negativa de la recta numérica. Otro ejemplo. Suponiendo, yo tengo la fracción de un medio positivo. ¿Dónde quedaría representada en la recta numérica esta fracción? Lo que yo debo de hacer es dividir 1 entre 2. La respuesta sería 0.5. Esto quiere decir que la fracción un medio queda representada aquí como 0.5. Entonces aquí quedaría representada mi fracción. Otro ejemplo. Vamos a ver, suponiendo que dijeran, vamos a dividir 18 entre 2. Es una división. ¿Dónde quedaría representada esta división en la recta numérica? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dividir o hacer la operación. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 18? Cabe 9. 2 por 9 son 18, para 18 son 0. Por lo tanto, queda representada en la parte positiva en el número 9. Otro ejemplo. Supongamos que decimos la raíz de menos 36. Menos 36. Entonces, la respuesta sería 6. Y como tenemos el negativo, esta sería la respuesta. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en los negativos. Suponiendo que nos dijeran que tenemos que dividir 25 negativo entre 5. La pregunta es, ¿cuántas veces cabe el 5 en el menos 25? Cabría menos 5 veces. Menos por más es menos, por menos es más. 5 por 5 son 25. Pues recuerden que aquí hay dos signos. Menos por más es menos. Rebotamos con el negativo, menos por menos es más. Entonces esto me daría 0. Entonces aquí queda representada este resultado, este cociente de la división. Así es como nosotros podemos encontrar en la recta numérica los números reales. Otro ejemplo, la raíz de 25. La raíz de 25 sería 5. Esto quiere decir que queda representada en la parte positiva. Entonces, así es como nosotros estaríamos encontrando a los que son los números reales. Entonces, que quede bien claro la definición. Los números reales son todos aquellos que se pueden representar en la recta numérica. ¿Vale? Tanto puede ser una operación como una raíz, una división, una fracción, como también nos puede decir localicen en la recta numérica un número. Puede ser positivo o negativo. Suponiendo, yo debo de localizar el 3. Bueno, pues ya aquí está localizado el número 3 positivo. Si fuera un número negativo, suponiendo el menos 8, aquí estaría localizado. Recuerden que son todos los números que se localizan en la recta numérica. Entonces, ya aclarando qué son los números reales, ahora vamos a ver su clasificación. Entonces, no vamos a borrar la recta numérica, ¿por qué? Porque vamos a hacer uso de ella para algunos números que vamos a representar en esta. Pues vamos a ver, vamos a quitar esto. Vamos a quitarlo. Vamos, lo borramos, bien. Ahora,
Los números reales se pueden clasificar de la siguiente manera. Entonces, yo voy a poner aquí R, con lo cual le voy a representar a los números reales. Y a continuación vamos a ver la clasificación. ¿Vale? Empezamos primero poniendo los números naturales. Ajá. Naturales. Luego seguirían los números enteros. Posteriormente seguirían los números racionales. Y por último seguirían los números irracionales. Entonces, así estaríamos clasificando a los números reales. Números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Este es el conjunto que comprende a los números reales. Vamos a ver cada uno de estos a continuación, ¿sí? Entonces, empezaríamos por los números naturales. Entonces, vamos a definir. Es una definición pequeña. Entonces, estaríamos diciendo que los números naturales fueron los primeros Bueno, aquí tenemos la definición de los números naturales. Los números naturales fueron los primeros que el hombre utilizó para contar sus propiedades, animales o árboles frutales. Entonces, estos fueron los primeros que el hombre utilizó. Y estaríamos hablando de puro número positivo. Puro número positivo. Entonces, esto quiere decir que el hombre utilizaba a los puros números positivos para contar sus propiedades. Estamos hablando de árboles frutales. ¿Cómo sabía cuántos árboles tenían en su propiedad? Bueno, pues empezaban a contar 1, 2 y 3, vamos así. O sea, la forma en que se usaban los números naturales antiguamente. ¿Sale? Vean que no tocamos para nada a los números negativos, ni al 0, solamente del 1 en adelante. ¿Sale? Se utilizaba también para contar sus animales, en este caso sus rebaños de borregos. Vamos a poner aquí un borrego, mal dibujado, pero pues este es un borrego, ¿no? Aquí vamos a dibujar otro borrego. ¿Vale? Entonces, aquí estamos dibujando otro borrego. Entonces, los contaban 1, 2 y así seguía, ¿no? Cada pastor contaba sus borregos para tener un inventario de sus animales de rebaño. Entonces, estos fueron los números naturales, los que utilizó el hombre por primera vez para contar sus propiedades, animales o árboles. ¿Cómo representamos a los números naturales? A los números naturales los vamos a representar con una letra N de esta manera. Entonces, estos serían nuestros números naturales. Vean que tenemos una N con una paralela en la parte vertical de la N. ¿Vale? Entonces, estos serían los números
naturales y ojo, solamente son los números enteros de la recta numérica. No se les vaya a olvidar. Ahora, ya que sabemos cuáles son los números naturales, vamos a ver a continuación cuáles son los números enteros. Vamos a ver. Entonces, hay que definirlos para que ustedes se vayan dando cuenta cuáles son los números enteros. Entonces, vamos a borrar la definición. Si ustedes no copiaron esto, pueden parar o regresar el video y ver la definición que podemos darle a los números naturales. Ahora vamos a ver los números enteros. Números enteros. Los números enteros son aquellos que se Bueno, aquí tenemos una breve definición. Los números enteros son aquellos que se representan en la recta numérica y comprenden números positivos y números negativos. Entonces, en esta recta numérica estamos encontrando a los números enteros. Vean que aquí sí hacemos uso de la parte negativa, desde el -1 hasta el infinito negativo y desde el 1 positivo hasta el infinito positivo. ¿Sale? Siempre vamos a hacer uso de todos los números, tanto positivos como negativos. Ahora bien, ¿cómo representamos a los números enteros? A los números enteros los estaríamos representando a lo mejor con una E. Una E, así debería ser porque son enteros, pero no se usa la E para representar a los números enteros. Vamos a usar entonces, vamos a tachar esta E, y vamos a usar una Z de esta manera, para representar a los números enteros. ¿Por qué? Porque esta Z ¿sí? proviene del vocablo alemán. ¿Cómo es este? Bueno, ponen que esta palabra que se llama salen o se pronuncia o se lee como salen, significa número. Número. Es por eso que se adopta a la letra Z mayúscula de esta manera para representar a los números enteros. Vean que no lo representamos con la E como habíamos dicho, la tachamos por eso y le ponemos una Z mayúscula, colocándole posiblemente ustedes quieren una horizontal así para representar los números enteros. Y les vuelvo a reiterar, los números enteros comprenden desde los positivos como los negativos. Y así es como nosotros vamos a representar al conjunto de los números enteros. Bueno, ya conocemos lo que son los números enteros. Ahora vamos a ver cuáles son los números racionales. Vamos a ver cuáles son los números racionales. Entonces vamos a borrar esto. Números racionales y los definimos. Los números racionales
Bueno, aquí tenemos la definición de los números racionales. Decimos los números racionales, aquí me faltó, los números racionales, vamos a ponerlo un poquito pegado. Bueno, aquí están, ¿no? Los números racionales son todos aquellos que se pueden representar en forma de fracción. Y aquí tenemos una fracción, a sobre b, literalmente escrita. Entonces, son todos aquellos números que nosotros vamos a poder escribir en forma de fracción. Entonces, estamos hablando de poner 5, 6, vamos a ponerle en 2, pero recuerden que la condición dice que hay que convertirlos en fracción. Entonces, cuando ustedes lo tengan así, lo que deben de hacer es ponerle un 1 imaginario para que se cumpla la condición, ¿sí? Dice que los números racionales son todos aquellos que se pueden representar en forma de fracción. Si a ustedes les dan un número, basta con que le pongan el 1 imaginario para que queden ya convertidos a números racionales. Pero la condición es que nunca la b sea igual a 0, porque esto no funciona ni. Entonces, la b tiene que ser diferente a 0. Nunca debe de ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ojo, la b nunca debe ser igual a 0. Entonces, para que puedan funcionar como números racionales. Un ejemplo, yo aquí les pongo, poniendo la raíz de 36. Este sería un número racional. Sabemos que la raíz de 36 es 6. Bueno, ahí está, esa es la raíz. Pero ¿cómo quedaría representado como número racional? Ya se los dije hace rato. Basta que ustedes pongan el 6 y un 1 abajo para que quede representado el número como número racional. Si nosotros decimos, vamos a poner en 3 y tenemos 18. Vean, vamos a dividirlo. 6 por 3 serían 18, para 18 son 0, pues queda 0. Entonces, ¿cuál sería ahí o cómo se convertiría este cociente a número racional? Hacemos el mismo procedimiento. Ponemos el 1 imaginario y ya quedaron convertidos a números racionales. Nunca vayan a colocar en vez de un 1, vayan a ponerle 0, porque si ustedes lo marcan en la calculadora, suponiendo, yo aquí les voy a poner un ejemplo. Yo pusiera 5 sobre 0 y lo pongo en la calculadora, ahí les va a marcar error. ¿Por qué? Porque esto no se da, no existe como tal. Entonces, esto no es un número racional. Ojo, fíjense lo que ponen ahí. Yo podría poner 0 sobre 1 y esto la calculadora me lo marcaría como 0. Pero si ustedes ponen 5 sobre 0, aquí les va a marcar error. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto. Entonces, estos serían los números racionales. ¿Con qué letra estaríamos representando a los números racionales? Bueno, a los números racionales se supone tendríamos que estarla representando con una R, pero obviamente así se representan los números reales. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, los números racionales los vamos a representar nosotros con una Q, una letra Q. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que del inglés tomamos la siguiente expresión. Ahí lo tenemos. Quotient, que significa cociente. Cociente. Es por eso que nosotros vamos a tomar a la letra Q para representar a los números racionales, debido a que esta palabra, quotient, significa cociente, y al momento que nosotros establecemos una fracción, por lo regular
para encontrar en la recta numérica o hacer alguna operación, tenemos que dividirla, ¿sale? Entonces, por eso que usamos esta palabra de origen inglés, que es cociente. Entonces, ya hemos visto números naturales, números enteros y números racionales. Ahora vamos a ver a los números irracionales. Vamos a ver cuáles son los números irracionales. Pues si se los voy a escribir. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenemos, una breve definición. Los números irracionales son aquellos que después del punto decimal no existe periodicidad en las décimas. Hemos visto que algunos, si ustedes dividen, suponiendo un ejemplo, aquí yo tendré el punto y aquí me saldría 4, 8, 8, 8, 8. Entonces, esto es una periodicidad de las décimas. Pero aquí dice que los números irracionales son aquellos que después del punto decimal no tienen ninguna periodicidad en sus décimas. Entonces, esto quiere decir que yo puedo poner un punto o en un resultado que me salga 5, 3, 4, 11, 4, 7, 6. Vean que aquí no existe ninguna periodicidad. ¿Sí? Aquí no existe ningún tipo de periodicidad. ¿Por qué? Porque no se repiten como en este caso, cuando tenemos que las décimas se repiten continuamente. En algunas divisiones que ustedes hagan, pueden ser 6, 6, 6, 6, 6. Entonces, esto es una periodicidad porque se repite continuamente el número. También aquí abajo, pero aquí en la tercera no existe esto, por lo tanto, esto sería un número irracional. Un ejemplo de números irracionales son los que nosotros conocemos como la letra pi, la cual equivale a 3.1415 y tendríamos 9, 265 y así continuamente. Esto es considerado un número irracional. ¿Por qué? Porque no presenta en su décima ningún periodo o periodicidad o sea que se repita el mismo número. ¿Sí? Otro ejemplo sería Euler. Este sería el siguiente: 2.71, 82, 81, 82 y así le seguimos. Entonces, estos son números considerados como números irracionales. ¿Por qué? Porque no presentan periodicidad. ¿Sí? ¿Cómo estaríamos representando a los números irracionales? ¿Cómo lo estaríamos representando? Podríamos haberlos representado con una I. En algunos libros así lo representan, ¿sale? Pero los números irracionales los vamos a representar con una Q y vamos a ponerle una especie de coma. Entonces, Q' quiere decir números irracionales. Entonces, así es la clasificación que estaríamos nosotros haciendo de los números reales. Entonces, esta es la clasificación de los números reales. Si en la escuela les llegan a pedir la clasificación de los números reales, pues ya saben que se clasifican en números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales.
Espero que la clase les haya servido. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, compartan la información y que estén bien.